Alumnos, buenos días. Buenos días, alumnos. Buenos días, alumnos. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, estimados alumnos, vamos a iniciar la clase del día de hoy, la tercera y última parte de sistema urinario. Esta vez hablaremos de conformación histológica de pelvis renal, vejiga y uretra. Ok. Bien, ya hemos conversado en dos clases anteriores acerca de corteza y médula renal. En la corteza básicamente hemos hablado de los glomérulos renales, de conductos, sobre todo los contorneados proximales, distales. En la segunda parte hemos hablado de la médula con los conductos colectores, también túbulo proximal, túbulo distal, y ahora nos toca hablar de los conductos excretores finales. Los conductos excretores corresponden a la zona que termina con las pirámides renales. Las pirámides renales, como ustedes conocen, se encuentran en la médula. Básicamente se encuentran los conductos colectores. Estos conductos colectores van a terminar en los conductos de Bellini. En los conductos de Bellini se inician los conductos excretores. Los conductos de Bellini se encuentran en la denominada papila renal. La papila renal es la parte más inferior, el vértice de la pirámide renal que se encuentra en la médula renal. Esta papila renal tiene unas cavidades llamadas cribas, llamada área cribiforme de la papila renal. Es a través, a través de estas cribas que va a pasar la orina hacia los cálices menores. Los cálices menores se encuentran inmediatamente por debajo de las cribas de la papila renal. La papila renal tiene unas cribas, unos orificios, y a través de los orificios pasan a los cálices menores, de los cálices menores pasan a los cálices mayores. De los cálices mayores, la orina pasará entonces finalmente de cada uno de los cálices mayores, que son pocos, hacia la pelvis renal. Y la pelvis renal desagua la orina a través del uréter. Entonces, conductos excretores son los conductos desde los cuales la orina ya elaborada comienza su paso hacia la vejiga. Se inicia, repito, desde la papila renal, que es la parte final de la pirámide renal. En la papila renal se encuentran los conductos de Bellini. Estos conductos de Bellini desaguan la orina en los cálices menores. Los cálices menores pasan a los cálices mayores. Los cálices mayores, la orina pasa a la pelvis renal, y la pelvis renal finalmente elimina la orina a través del uréter y hacia la vejiga. Todos estos elementos de los conductos excretores están tapizados por un epitelio llamado transicional o urotelio. Urotelio es decir, epitelio de aparato urinario, urotelio. Se localiza de manera exclusiva en el sistema urinario, este epitelio transicional, en donde recubre todas las vías urinarias desde los cálices menores que hemos hablado. ¿Dónde se inicia el urotelio? Cálices menores. ¿Dónde termina el urotelio? La uretra. Nuevamente, cálices menores, que el cáliz menor recibe la orina desde la papila, a través de las cribas de la papila. Las cribas son unas cavidades, como unas coladeras, que la orina pasa desde la parte final. A ver, este triángulo es la pirámide.
Es una pirámide también. Esta pirámide tiene una región basal ancha y una región apical delgada, angosta, donde está la papila renal, que tiene unas cribas, unas cavidades. La orina pasa a través de las cribas a los cálices menores, cálices mayores y pelvis renal, para luego pasar a la uretra. Otras estructuras que vemos, el hilio renal, donde encontramos vasos sanguíneos, arteriales, venosos, vasos linfáticos. La grasa renal, que también la encontramos en esta zona. El espesor del urotelio en los cálices y pelvis, más o menos 2 a 3 capas celulares. En la vejiga el espesor es mucho más amplio, hasta 8 capas de células. Células del urotelio o epitelio transicional. El epitelio transicional, por así llamarse, porque hay una transición entre un epitelio ancho y un epitelio más delgado. Y eso depende de lo ocupado por líquido u orina que se encuentre el órgano. Si fuera la vejiga, que es el órgano más representativo, en este caso, por el llenado de esa bolsa urinaria, que es la vejiga, cuando está vacía, cuando está relajada, el epitelio es amplio. Las células son más grandes y la célula más interna, es decir, la que está más cercana a la luz del conducto, se vuelven convexas, se vuelven como sombrillas, se vuelven como cúpulas. Pero cuando está llena la vejiga, estas células se aplanan y también se aplana la capa más interna. Cuando está distendido, lleno. Las células más superficiales de la vejiga, que son estas, las que dan cara con la luz del conducto, en este caso la vejiga vacía. Cuando está vacía, son grandes, en ocasiones binucleadas. A veces pueden acá tener en la última capa celular 2 núcleos y con las partes superiores muy redondeadas, convexas, como sombrillas, como cúpulas. Cuando el epitelio está distendido, es decir, cuando está lleno la vejiga, estas células en forma de cúpula se aplanan y el epitelio se torna más delgado. Epitelio transicional en su etapa distendida por llenura de la vejiga o de cualquier otro órgano propio que tenga un epitelio transicional. Células en sombrilla, las células basales, estas son las células basales del urotelio, son cúbicas o cilíndricas. Las intermedias, células poliédricas, y en la parte externa se observa la capa de células redondeadas como cúpulas, llamadas células en sombrilla. Célula superficial que da frente a la luz de la vejiga en forma de cúpula, que caracterizan al epitelio transicional. El núcleo es redondo, oval, y a veces la capa más externa, es decir, externa del epitelio, pero interna porque está más dentro de la luz. A eso me refería cuando dije interna primero, en la capa más cercana a la luz de esas células. El núcleo son redondo, oval y muchas veces son binucleadas. La membrana plasmática de estas células tiene unas regiones gruesas, inflexibles, llamadas placas. Estas células tienen su membrana, como cualquier célula. Sobre esa membrana plasmática, algunas zonas están cubiertas por placas y otras zonas que carecen de placas, llamadas regiones interplacas. Estas placas son para evitar que ocurra mucha cantidad de paso de solutos a través de la superficie externa de la membrana. Acá tenemos el urotelio o epitelio de la vejiga urinaria. Seguimos hablando de las placas. Estas células uroteliales, placas, crean una barrera impermeable.
impermeable al agua, impermeable a las sales. No pasa agua prácticamente ni sales a través de las placas, pero sí hay zonas interplacas, que son estas de acá. Las placas son estas anaranjadas y zonas interplacas. Por debajo de las zonas interplacas hay citoesqueleto. Las células superficiales del urotelio se conservan juntas por uniones tipo de hemosoma. Recordamos los de hemosomas en epitelios y en piel. Recuerdan ustedes que son estructuras que mantienen muy unidos células unas con otras en todas direcciones. Y también uniones oclusivas, que son, digamos, cerraduras de algunos canales que pueden hacer pasar a través de ellos algunos solutos, algunas moléculas. Solamente las moléculas más pequeñas pueden pasar. Las placas están formadas por proteínas y a las que se anclan a estas proteínas otras proteínas, las proteínas del citoesqueleto. ¿Recuerdan ustedes cuando se habló en algún momento del citoesqueleto? Es el esqueleto de la célula. Todas las células del organismo tienen su esqueleto llamado citoesqueleto. El citoesqueleto está formado por proteínas. Estas proteínas conforman los microfilamentos, actina, miosina, que son filamentos delgados y gruesos, filamentos intermedios como citoqueratina, pero también hay microtúbulos que también están formando parte de proteínas, todo dentro del citoesqueleto. Y eso es lo que estamos viendo aquí, citoesqueleto, que se juntan igualmente con las placas para formar el agregado de proteínas. Vamos a hablar de los cálices y de la pelvis renal. Habíamos dicho que todo este sistema de conductos se inicia con la papila renal de cada pirámide renal, que se continúa de inmediato, encaja con un cáliz menor. Entonces el cáliz menor recibe la orina de la papila renal, porque está encajada la papila sobre el cáliz. Cada cáliz menor tiene un epitelio transicional. El epitelio transicional se inicia en el cáliz menor, ojo. Luego tiene una lámina propia de tejido conectivo, una capa delgada de músculo liso. Tenemos acá el riñón. Las papilas renales, recordemos nuevamente, se encuentran al final de este triángulo, de esta pirámide, y por intermedio de unas cavidades cribas pasa la orina desde el cáliz menor, perdón, desde la papila renal al cáliz menor. Cáliz menor. Cáliz menor pasa al cáliz mayor la orina y de los cálices mayores hacia la pelvis renal para desaguar a través de del uréter hacia la vejiga. Miren que muy interesante esta microfotografía en la cual estamos viendo por microscopía electrónica. Esta es la papila renal, el final de una pirámide. Esta papila tiene unas cavidades. Observen estas cavidades llamadas cribas. Estas cavidades hacen que la orina pase desde la papila renal hacia lo que corresponde al cáliz menor. Esto es fotografía de una microscopía electrónica. Y luego vemos lo mismo, pero en corte histológico, donde vemos acá la papila renal con sus cavidades, cribas, que a través de estas cribas pasa la orina a la parte inferior, que es cáliz menor. Todo eso está detallado en inglés, muy interesante. Cáliz mayor, histología similar a cáliz menor, igualmente con epitelio transicional, lámina propia y músculo liso. El cáliz menor va a reunir a 2 a 3 cálices menores, recibiendo la orina de estos 2 o 3 cálices menores. Luego pasa la orina a la pelvis renal, que es la parte del uréter que está un poco más expandida, y la histología igualmente similar al cáliz menor y al cáliz mayor. Y esta imagen ya la hemos visto, muy interesante, por cierto. El uréter tiene 3 a 4 milímetros de diámetro,
25 a 30 centímetros de largo, perfora la base de la vejiga. Los uréteres llegan a la vejiga y se implantan en la parte inferior. La parte posterior de la vejiga, en la parte un poco más inferior, inferior de la vejiga. Este uréter tiene una mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. La mucosa tiene un epitelio transicional nuevamente, su lámina propia. La muscular tiene dos capas de músculo liso. Los dos tercioproximales, el músculo liso, presenta una capa circular externa y longitudinal interna, cele. Circular externa, o sea, las fibras musculares son circulares, en la parte externa del músculo, y longitudinales internas. El tercio distal va a tener tres porciones: longitudinal externa, circular media y longitudinal interna. Es decir, conformación del músculo en forma longitudinal o circular de acuerdo a su ubicación, ya sea externa, media o interna. Esta capa muscular del uréter ayuda al descenso de la orina y finalmente la tercera capa es la adventicia, conformada por tejido conjuntivo fibroso que se funde, es decir, se une con las zonas cercanas, esta adventicia, con la cápsula renal y con el tejido conjuntivo de la vejiga. El uréter, entonces, tenemos la luz del uréter aquí en la parte superior, el epitelio se encuentra en esta zona. Epitelio transicional del uréter, lámina propia, capa muscular, capa adventicia, y en el corte transversal, la luz en el centro, aquí la luz está arriba, luz en el centro, epitelio transicional. Luego tenemos la lámina propia de tejido conjuntivo laxo, capa muscular y la adventicia. Uréter. Tenemos a este señor que está con un dolor en región lumbar derecha. Probablemente tenga un cálculo. Si es derecho, el cálculo puede estar por acá. Habría que ubicarlo con diferentes formas de estudio, como lo veremos en la siguiente diapositiva. Cálculo renal, varones mayores de 40 años, en promedio, por supuesto, puede ser un joven de 20, como puede ser una persona de 60, 70 años, pero 40 años es el promedio estadístico que se refieren en muchos trabajos. Síntomas principales, náuseas y vómitos. También el paciente refiere dolor que se irradia al flanco derecho o izquierdo y también en la zona lumbar, tanto derecha como izquierda. Muchas veces se acompaña de sangrado en la orina, hematuria, y el dolor es agudo, repentino, severo, y pueden también ser intermitente, dependiendo pues de cómo está el movimiento de la piedra del cálculo. Puede estar en tránsito, puede ir bajando a través, por ejemplo, del uréter, o de la uretra. El dolor es intenso, porque cuando el cálculo es del mismo tamaño o un poco más grande del diámetro del conducto sobre el cual atraviesa ese cálculo, pues va a producir dolor intenso y también pues rasgaduras de tanto de la mucosa como del epitelio, produciendo hematuria. Factores de riesgo, pues infecciones urinarias, la inmovilización de la persona va a producir también que se generen cálculos, hipercalcemia también, aumento del ácido úrico circulando en sangre y también de oxalatos de calcio sobre todo. Y el diagnóstico se hace por ultrasonido, citoscopía, exámenes varitados, ¿no? Con vario, y luego también con una serie de análisis como el examen para observar oxalatos de calcio, ácido úrico, etc. Porque los cálculos pueden ser de calcio, de ácido úrico o la combinación de ambos. Acá tenemos un calculito, la zona cálida.
Tenemos entonces acá los uréteres a ambos lados, que desembocan más o menos en la región póstero inferior, la parte de atrás, y el inicio de la uretra. Esta es la vejiga, entonces, bladder, vejiga, y la uretra se inicia en esta zona y tiene en su trayecto, pasa a través de 3 estructuras que ya veremos luego. En el sitio en que los uréteres perforan la superficie posterior de la base de la vejiga, en cada orificio ureteral, en esa zona donde entra el uréter a la vejiga, hay un colgajo de mucosa que funciona como válvula que impide el retroceso de la orina. Como una válvula venosa, recuerdan ustedes, algo parecido, en este caso dentro de un conducto que lleva orina desde los uréteres a la vejiga. La vejiga tiene mucosa muscular y adventicia. La mucosa tiene un epitelio transicional, una lámina propia, tejido conjuntivo denso en la parte superficial y tejido conjuntivo laxo en la parte profunda de la misma lámina propia. La vejiga también tiene una capa muscular lisa, ¿no es cierto?, involuntario, con una capa longitudinal externa. Dentro del mismo músculo hay 3 sectores. El sector externo, el corte del músculo es longitudinal. El sector medio, el corte es circular, y en el sector interno, el corte es longitudinal nuevamente. La capa circular media, esta de acá, forma el esfínter interno muscular, esfínter interno muscular que rodea el orificio interno de la uretra. La capa adventicia, tejido conjuntivo denso, colagenoso y algunas fibras elásticas. Zonas cubiertas por peritoneo, la adventicia, y en otras zonas cubiertas por grasa. Entonces, vamos viendo acá la mucosa constituida por el epitelio y la lámina propia. Mucosa, epitelio, lámina propia y abundante tejido muscular. Capa muscular con músculo liso. Además externa, porque aquí estamos viendo, vean ustedes, la capa mucosa y muscular. En la siguiente vamos a ver muscular y adventicia. Muscular y adventicia. La capa muscular, abundante, y la adventicia también tiene, que están recubriendo toda la superficie externa de la vejiga. Tenemos lo que se llama trígono. El trígono es una zona anatómica y también una zona importante de la vejiga, porque en ese trígono pueden aparecer algunas lesiones importantes de todo tipo, inflamatorias, infecciosas y también, sobre todo, neoplásicas. Entonces, la región triangular, acá hay una región triangular conformada por la entrada de los 2 uréteres y el inicio de la uretra. Trígono vesical se denomina. Trígono vesical, la región triangular de la vejiga cuyos vértices son los orificios de los 2 uréteres y la uretra, se conoce como el trígono. Su mucosa siempre del trígono, la mucosa del trígono siempre es lisa y nunca se pliega. Aprovechamos para ver la vejiga, que se continúa con la uretra, que tiene un recorrido donde traspasa 3 elementos. Primero pasa la próstata, llamará entonces uretra prostática. Luego de la próstata va a pasar a través de la zona perineal, a través del diafragma, que se llamará este pequeño recorrido de 2 centímetros o menos, se denominará uretra membranosa. Y
al final encontramos la uretra peniana o uretra tipo esponjosa, porque atraviesa el cuerpo esponjoso del pene. Relaciones de la vejiga con el pubis y la pared anterior del abdomen. Bien, a la izquierda, en estado de vacuidad, vejiga vacía, a la derecha, vejiga llena, plena. Entonces, en algunas ocasiones vamos a coincidir con las estructuras y en esta zona vamos a ver más estructuras, que se repite acá, por supuesto. Bien, como uno, peritoneo. En celeste, esta delgada línea azul es el peritoneo, ¿de acuerdo? 2, pared vesical, la pared de la vesícula. 2 todavía se subdivide en 2.1 y 2.2. 2.1, cavidad vesical en vacuidad. Es decir, esta es la cavidad vesical vacía. No hay orina. 2.2, cavidad vesical en estado de represión. Orina llena, plena. Acá vacía. 3, ureter desembocando en la vejiga. Miren ustedes. Ureter desembocando en la vejiga. Acá no hay 3. Se señala el osteo ureteral. Osteo ureteral, ¿no? Que es la zona de entrada. Osteo. 4, conducto deferente. Conducto deferente. ¿Recuerdan ustedes el conducto deferente en lo que corresponde a aparato reproductor masculino, que va a salir desde la desde el epidídimo? Hay un recorrido largo que llega hasta distancias superiores. Conducto deferente. 5, próstata. Solamente acá vemos la próstata. Pero acá será la próstata. Porque, miren acá ustedes, este caminito. ¿Qué significa esto? Uretra prostática. Uretra membranosa. Uretra peniana. Bien, 6, sínfisis púbica o pubiana. 7, espacio retropubiano. 8, espacio capum suprapubicum. 9, fascia umbilico prevesical. Y 10, pared abdominal anterior. Bueno, para los que ven anatomía, me parece, por lo menos a mí, en primera intención, interesante, ¿no? Aunque tienen ustedes seguramente dibujos mucho más complicados, ¿no? Ok, vejiga relajada. La vejiga relajada es una vejiga con un epitelio transicional amplio. Al no estar ocupado el espacio interno de la vejiga, pues hay un aumento de volumen del epitelio transicional. Es como un globo, ¿no? Un globo, cuando uno lo infla, comienza a adelgazar. Cuando llena de aire, el globo, claro, pues el grosor del globo comienza a ponerse transparente incluso. En cambio, en la vejiga, cuando se llena la vejiga, este epitelio amplio, grueso, también se adelgaza por acción del volumen de orina que va desplazando, estrechando el epitelio. Pero cuando está relajada, miren ustedes, se observa incluso también estas formaciones como cúpulas, como sombrillas, que son clásicas de observar en una vejiga relajada, en un corte histológico, en cuanto a vejiga, ¿no? Y vemos también todas las capas. La capa más inferior son cúbicas, a veces cilíndricas. Las capas intermedias van a ser
poligonales y convexas la capa más externa. La distendida ya te aplana la parte más externa del urotelio. Apenas se observan una que otra pequeña prominencia de las cúpulas tan convexas que se veían cuando estaba relajada, y disminuye también el grosor del epitelio en la vejiga distendida llena de orina. La uretra, hablemos de la uretra ahora. Bueno, tenemos que avanzar un poco. La uretra se continúa a la vejiga, y hemos visto que la vejiga tiene el trígono que corresponde a la unión de los dos, de la entrada de los dos uréteres con la salida, el inicio de la salida de la uretra. Ese es el trígono vesical. El conducto de la uretra es el conducto de eliminación de la orina y tiene dos esfínteres: el esfínter interno muscular de la uretra. Recuerdan ustedes que cuando hablamos de la vejiga había una capa circular media de la vejiga. Esa capa circular media de músculo liso lo constituye también el esfínter interno muscular de la uretra. Tiene otro esfínter, el externo muscular de la uretra, ya no interno sino externo, fibras musculares del perineo. Es decir, en el diafragma urogenital, que es esta zona de acá, diafragma urogenital, donde hay músculo esquelético. Estos esfínteres que llaman a emitir la orina. La uretra tiene tres porciones: una porción prostática, atraviesa la próstata. Acá hay elementos del utrículo, que son algunas cavidades que se encuentran acá. La desembocadura del conducto eyaculador también está acá en la uretra. Ya hablar del conducto eyaculador por el tiempo, de repente no podemos verlo, pero el conducto eyaculador viene desde el conducto deferente, pasa por las vesículas seminales y termina en el conducto eyaculador que desagua en la uretra. Tenemos las glándulas bulbouretrales de Cooper en esta zona, más o menos en la zona del diafragma urogenital, donde también atraviesa la uretra el diafragma urogenital, denominándose en esta pequeña zona la uretra membranosa. Y finalmente la uretra peniana, que es la más amplia, de hasta por medio de 15 centímetros, donde atraviesa el pene en la zona del cuerpo esponjoso. Nuevamente acá tenemos el cuello de la vejiga, tenemos acá la vejiga y la uretra, donde encontramos los esfínteres, ¿no? Este es el esfínter, el músculo esfínter de la uretra. Este es el músculo esfínter, pero de la vejiga. Y acá tenemos el músculo elevador del ano, ¿no? Ya son situaciones anatómicas que es importante determinar para ver la ubicación de la uretra, que se encuentra acá, con la abertura de los conductos parauretrales, que son las glándulas de Skene, de una gran cantidad de glándulas que existen sobre la superficie de la uretra. Y acá tenemos la uretra, tiene una luz bastante amplia, un epitelio transicional, pared muscular y más externamente la capa adventicia. La uretra puede ser masculina o femenina. Recordemos que la uretra femenina tiene otra longitud, algunas otras características diferenciales. En la mujer, la uretra tiene una longitud entre 4 a 5 centímetros de largo, 5 a 6 milímetros de diámetro, desemboca en la vulva, entre el clítoris y el introito vaginal. Entonces, uretra femenina, hay que tener la capacidad de saber diferenciarla de la masculina, ¿no? Uretra femenina, esta es la misma imagen que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Salvo que no hay ya los elementos masculinos que habíamos visto en la anterior imagen, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá la uretra femenina, que se origina desde el cuello de la vejiga, las aperturas del uréter, y aquí tenemos el inicio de la vejiga femenina, perdón, de la uretra femenina, disculpe. Igualmente vamos a ver el músculo elevador del ano, vamos a ver también el músculo esfínter
del cuello de la vejiga y las aberturas de los conductos de Skene. La uretra femenina tiene una mucosa, una muscular y una adventicia. La mucosa con un epitelio transicional, es cilíndrico pseudoestratificado al principio y luego escamoso, estratificado, no queratinizado, por supuesto, porque estamos ya, la uretra femenina y la masculina también, debe terminar siempre en un epitelio escamoso, estratificado, debido a que está casi en contacto con el medio ambiente, sobre todo en la parte terminal, en el meato urinario. La lámina propia también pertenece a la mucosa, la muscular, músculo liso con esta capa de muscular circular externa y longitudinal interna. La adventicia, conformado por tejido conectivo. Las glándulas de Litre intraepiteliales que están presentes dentro de la uretra femenina. La mucosa de la uretra femenina, que es todo lo que estamos observando acá, el epitelio contiene las glándulas intraepiteliales, glándulas de Litre productoras de moco. Moco que lubrica la superficie externa. Glándula de Litre femenina. Cuerpo esponjoso de la uretra. Aquí sí me quiero detener 30 segundos para decirles que normalmente el cuerpo esponjoso pertenece al pene del varón porque hay dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, y justamente la uretra atraviesa el cuerpo esponjoso, la uretra masculina. Sin embargo, en la mujer, la uretra está rodeada de un tejido elástico, un poco esponjoso, y se le ha dado a llamar cuerpo esponjoso de la uretra femenina, como lo dice el Garler. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, no confundir con el cuerpo esponjoso de la uretra masculina, donde es todo totalmente diferente. Esta urgencia de esta señora de ir al baño es porque es bastante frecuente la incontinencia urinaria, sobre todo en la mujer, y motivo de consulta, ¿no? Es un detalle interesante para la lectura, ¿no?, y comprensión de algunos temas importantes de incontinencia urinaria. La uretra masculina en el hombre tiene una longitud de aproximadamente 15 a 20 centímetros, se abre al exterior en el meato uretral, que se encuentra en el glande. Entonces tenemos que hacer este recorrido primero. Los uréteres que llegan a la vejiga se instalan en estos orificios ureterales en la región posterior inferior, póstero-inferior. Luego, esta vejiga tiene su trígono, constituido por los uréteres y el inicio de la uretra. La uretra, que nos toca hablar en esta lámina, la uretra tiene un recorrido que pasa a tres estructuras. La primera estructura que atraviesa es la próstata, la glándula prostática, llamándose esta zona uretra prostática. Luego atraviesa la región membranosa, que corresponde al diafragma. Es una zona perineal y se denominará uretra membranosa. Y la tercera parte es el recorrido de la uretra peneana a través de el cuerpo esponjoso del pene hacia el meato urinario final. Y, por supuesto, que atraviesa ciertas otras estructuras, ¿no?, que ya lo veremos después. Las glándulas de Cooper, que son las válvulas bulbouretrales, que son lubricadas, son glándulas que van a brindar una lubricación previo a la eyaculación. Estas glándulas de Cooper o bulbouretrales. Bulb y cruz tienen que ver también con esa zona, ¿no? Son términos del bulbo uretral y cruz también de esa zona propia alrededor de las glándulas de Cooper. Okay. Uretra masculina, entonces, uretra prostática, 3 a 4 centímetros, un epitelio transicional, uretra membranosa, 1 a 2 centímetros, atraviesa la membrana perineal, es decir, el diafragma urogenital, que ustedes seguramente conocen por anatomía,
esa zona perineal, muscular, epitelio cilíndrico estratificado y también tiene algo de epitelio pseudo estratificado. La uretra final es la uretra esponjosa peneana, 15 centímetros, atraviesa el cuerpo esponjoso, que es la parte inferior. Recuerdan ustedes, en el pene hay dos cuerpos cavernosos y por debajo un solo cuerpo esponjoso que contiene fibras elásticas y vasos sanguíneos abundantes que se llenan de sangre en el momento de la erección. Bien, esta zona esponjosa tiene un epitelio cilíndrico estratificado, pseudoestratificado, escamoso estratificado, no queratinizado, lo que se conoce anatómicamente como la fosa navicular. Bien. Nuevamente, la vejiga. La vejiga se continúa con la uretra. Aquí tenemos la próstata, uretra prostática. Pasa también a zona perineal, zona membranosa, zona muscular, uretra membranosa y finalmente la uretra peneana que atraviesa el cuerpo esponjoso. Las glándulas bulbouretrales, glándula de Cooper, debajo de la glándula prostática vamos a encontrar dos pequeñas glándulas que son las glándulas de Cooper. Estas son las vesículas seminales que llegan mejor dicho, se continúan desde lo que corresponde aquí al conducto deferente, vesículas seminales, y aquí se encuentran entonces las glándulas bulbouretrales de Cooper. Existen dos glándulas pequeñas del tamaño de un guisante que durante la excitación sexual secreta un claro fluido alcalino a la uretra. Glándulas bulbouretrales de Cooper. Incorte histológico, estas son las glándulas bulbouretrales de Cooper sobre el tejido muscular. Son las glándulas acinoglandulares, como pueden ver ustedes. Los cuerpos cavernosos, arriba, estamos con un corte transversal de pene, cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso. Sobre la superficie del cuerpo esponjoso emerge la uretra esponjosa o uretra peneana, que es esta zona de acá. Uretra peneana o uretra esponjosa. Sobre la superficie del cuerpo esponjoso. Y las glándulas del Leydig, que son glándulas mucosas, generalmente tienen su asiento en la lámina propia de la uretra, pero pueden estar dispersas estas glándulas sobre la superficie de toda la uretra. Y aquí hay unas estructuras anatómicas que conviene que ustedes revisen, sobre todo esta zona que se denomina válvula de la fosa navicular de Guerin, que es abierto la uretra en la línea media por su cara anterior. Un segundito, por favor. Ya, sí, bueno. Bien, bueno, disculpen algunos. Ya estamos terminando aquí prácticamente. Esta es nuestra última diapositiva. Vamos a ver que en esta zona vamos a observar que pueden con alguna frecuencia encontrarse pacientes con enfermedades de transmisión sexual. Los síntomas de la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual que está, digamos, cuyo agente etiológico es la Neisseria gonorrea o gonococo. Es un diplococo gran negativo, y aquí vemos los diplococos. Son cocos redondos, unidos entre ellos, se ve aquí en esta imagen, y los síntomas de estos pacientes que acuden a la consulta
muchos de ellos se atienden de una manera ambulatoria en la farmacia, por eso es que no se ven tantos casos en fases iniciales, sino que las complicaciones posteriores sí pueden ser un poquito complicadas. Los síntomas aparecen entre los 2 a 21 días después de haber adquirido la enfermedad por transmisión sexual. El síntoma más frecuente es una secreción uretral, vean ustedes, blanquecina, clara, purulenta muchas veces, ubicadas en la punta del pene. Otros síntomas, disuria, sensación de quemazón en la uretra, dolor, inflamación de los testículos. En algunos casos puede provocar inflamaciones e infecciones de la uretra y de la próstata, ¿no? Uretritis y prostatitis. Entonces, gonorrea como, digamos, un aporte de patología dentro de este tema. Los cálculos también hemos hablado un poco, como para introducirlos, y ustedes ya, de lo que conocen, por supuesto que esto es mucho más sintético de lo que ustedes ya conocían. Bueno, muchas gracias, estimados alumnos. Hemos terminado aquí la clase. No sé si tendrán alguna pregunta. A ver, me habla una alumna. A ver, alumno creo que es. Doctor, buenos días. Disculpe el grupo de 2. Tiene examen de anatomía a las 9:40. Y como vivo lejos de la universidad, necesito salir de clase. Bueno, sí, muy bien. Todashi. Bien, les agradezco por su participación. Ya no teniendo ninguna pregunta, solamente quiero preguntarles qué les ha parecido el examen. ¿Está aceptable? A ver qué me dice Angélica Cotrina. Buenos días, Angélica. ¿Se encuentra Angélica? Muy bien. Entonces, se reserva. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos está? días. Buenos días. ¿Qué les pareció el examen para ti y lo que has escuchado dentro del grupo de alumnos? Bueno, el examen ha estado con lo suficiente como que usted nos ha explicado durante la clase y parte de ello ha Claro. venido, pues no. Pero en general estamos hablando de los 4 subcursos, ¿no? Un promedio digamos, ha estado complicado, ha estado esperando esas preguntas. Sí, no es, como le digo, no está tan complicado, ¿no? Pero sí, Ah, ya, ¿qué les está parece? Bueno, correcto, un correcto. poco más o menos. Listo, te agradezco por tu respuesta. Bien, me despido entonces, muchas gracias. Nos veremos la semana próxima. Nos quedan solamente 3 clases. Las 3 clases que nos quedan corresponden a aparato gastrointestinal. Primera clase que nos falta es esófago-estómago, segunda clase intestino delgado, intestino grueso, y la tercera clase con los elementos anexos como hígado, páncreas, etc. Gracias nuevamente y hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.